Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas espirituales. Gracias por compartir estos devocionales con otras personas, pero sobre todo gracias porque te estás suscribiendo a nuestro canal y esperamos realmente que esto sea de mucha bendición para tu vida. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en 1 Corintios capítulo número 5, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: evaluación urgente, evaluación urgente. Sabe que nosotros debemos revisar nuestra vida de manera continua. No tan solo físicamente, es necesario que usted vaya y se cheque también con su doctor para evaluar cómo está tu salud, ¿verdad? Si necesitas hacer algún tipo de ajuste en tu alimentación o en tus hábitos de ejercicio. Es bueno siempre tener estas buenas actitudes para evaluar nuestra vida, pero también creo que es fundamental evaluar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, para observar si en algún momento nos estamos apartando de la fe o en algún momento estamos permitiendo cosas en nuestra vida que no están agradando a nuestro Dios. Y creo que en este pasaje de la Escritura podemos aprender algunas cosas acerca de esto, a cómo poder evaluar nuestra vida. Y me gustaría compartir contigo por lo menos 3 cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Número uno, evalúa tus acciones y tus actitudes. Evaluemos nuestras acciones, pero también nuestras actitudes. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo número 1 y versículo número 2 de esta escritura de la manera siguiente. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta de una manera muy precisa y muy directa, ¿verdad? Él no anda contemplando cosas. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que aprender aquí? Que tenemos que revisar nuestras acciones, pero también nuestras actitudes. El apóstol Pablo está diciéndoles: ustedes, a pesar de que son una iglesia llena de los dones espirituales, ustedes están permitiendo pecados que ni siquiera las personas que no están asistiendo a la iglesia los están cometiendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento tan embarazoso para la iglesia de Corinto! ¿Sabe? Pero al final de cuentas creo que nosotros deberíamos observar cómo estamos actuando en nuestra vida. Si estamos teniendo actitudes, si estamos teniendo acciones que quizás estén entristeciendo el corazón de nuestro Dios. Al final de cuentas debemos evaluar cómo estamos en nuestra vida. Preguntemos, por ejemplo, ¿estamos permitiendo pecados en nuestra vida que estén desagradando a Dios? Eso es una actitud de permisividad. Estoy haciéndome como que todo está bien cuando yo sé que no estoy bien. Quizás eso es una actitud de indolencia, donde al final de cuentas ni me va bien, ni me va mal, ni me interesa absolutamente la vida cristiana. Y creo que son actitudes que debemos hacer a un lado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar del Señor. Una actitud de falta de santidad al final de cuentas nos va a separar de la presencia de nuestro Dios, y tristemente quizás luego vamos a llorar de tristeza cuando veamos la consecuencia de haber permitido cosas que al Señor no le agradan. Y la segunda cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: toma medidas radicales. En esta evaluación urgente aprendamos a tomar medidas radicales. El versículo final de esta escritura, en la parte final del versículo número 2, dice el apóstol Pablo, dice: el hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. O sea, actitudes radicales, cortes radicales. No debemos estar contemplando cosas en nuestra vida. Tenemos que ser radicales en cuanto a lo que vamos a hacer. El versículo número 3 dice de la siguiente manera: en cuanto a mí, dice,
Aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu, y como si estuviera presente he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. En este tipo de decisiones radicales debemos involucrar al liderazgo. Pablo está aquí actuando, ¿verdad? Y Pablo está, aunque no está presente, está tomando en cuenta la situación, y creo que una de las cosas fundamentales cuando estamos tratando de hacer algún ajuste es que debemos de buscar la ayuda de personas que nos puedan ayudar en esos momentos difíciles de la vida para poder cambiar, para dejar malos hábitos y al final de cuentas para ser otras personas. Pero sobre todo debemos de buscar la ayuda de nuestro Dios, debemos de buscar la ayuda de nuestro Dios para tomar esas medidas radicales. Versículo número 4 dice así: cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesucristo estará con ustedes. El apóstol está diciendo, el Señor Jesucristo va a estar con ustedes. Dice, entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿sabe? Tenemos que hacer cada uno de estos cambios en nuestra vida, no bajo nuestras propias fuerzas. Procuremos que sea el Señor Todopoderoso quien nos ayude para poder avanzar en medio de cualquier situación de la vida. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: aprendamos a ser proactivos y no reactivos. Aprendamos a ser proactivos y no reactivos. Versículo número 6 dice de la siguiente manera: ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos, ya que conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Versículo 7. Así que echen fuera de esa vieja levadura que los corrompe, para que no sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, lo que tenemos que hacer es ser proactivos. Quitemos cualquier tipo de levadura que pueda leudar nuestra masa espiritual, nuestra vida cristiana. Hagamos a un lado cualquier pecado, por muy pequeño que sea, no lo permitamos en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque ese pecadito al final de cuentas va a llegar y va a comenzar a permear nuestra vida, va a permearla en nuestro matrimonio, va a invadir la vida de nuestros hijos, y al final de cuentas tendremos consecuencias desastrosas. ¿Qué tenemos que hacer? El Salmo número 139, en el versículo número 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que nuestro Dios Todopoderoso nos ayude en nuestra vida cristiana, que nuestro Dios Todopoderoso nos evalúe delante de su presencia, para que al final de cuentas nosotros podamos ir marchando en la fe, ir madurando en la fe, ir creciendo y servir a nuestro Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.